Hoy tenemos el placer de recibir en Reto Siglo XXI a Roberto Dobles, un ex ministro de MINAE y además presidente de COPE y presidente del ICE. del ICE. Queremos hablar básicamente de la energía en Costa Rica. Roberto, ¿cómo ha evolucionado la energía en el mundo? ¿Y qué tan importante es para Costa Rica? Bueno, primero, la energía es un elemento clave porque es la fuente para realizar trabajo, o sea, para transportarse, para producir. En el mundo está siendo cada vez más estratégica. Hoy en día, a través de la competitividad energética, las empresas deciden invertir en tal país o tal otro, dependiendo de los costos de la energía, entre otros factores, por supuesto, como el recurso humano. Es un elemento que alivia la pobreza, puesto que la energía está en todo, empezando por los alimentos, ¿verdad? Desde que se producen en el campo, se transportan, se distribuyen en los supermercados y otros mercados. Ahí hay refrigeración para aquellos que son perecederos, los fertilizantes requieren energía igualmente, y por supuesto todos los otros productos. Entonces inciden en absolutamente todo, ¿verdad? Incluyendo el transporte a través de buses o vehículos privados u otros medios de transporte. Entonces es un elemento clave. ¿Y cómo ha evolucionado sigue siendo el petróleo el más importante de los derivados del petróleo, y cómo va a cambiar la matriz en el mundo? Sí, la transición energética que se habla ahora, pues no es algo nuevo, se habla como si fuera nuevo, pero no es. La transición energética se vienen dando desde siglos de siglos. Allá en 1850 la principal fuente de energía fue la leña, y abastecía como un 80% del abastecimiento energético mundial. Hasta que los adelantos tecnológicos, o sea, la tecnología es lo que impulsa los cambios y el acceso a nuevas fuentes de energía, como todo en la vida. Entonces, son los adelantos tecnológicos los que hacen o provocan la transición energética, creando posibilidades de nuevas fuentes de energía, pero también de bajo costo, que es el otro tema. Pero a su vez, estas transiciones crean nuevos sistemas económicos y sociales. Por ejemplo, si no hubiera venido el carbón, nunca se hubiera desarrollado la revolución industrial, que creó todo un cambio económico a nivel mundial y que mejoró la calidad de vida de millones de personas, incluyendo el transporte, ¿verdad? Los ferrocarriles de vapor, ¿verdad? Que consumían. Pero todavía el carbón sigue siendo importante. Consumían carbón, ¿verdad? Exacto. Y acá es importante que las fuentes de energía que van surgiendo y luego van siendo desplazadas por otras, ese desplazamiento no se da porque el recurso ya se agotó. Del carbón, por ejemplo, siguen existiendo enormes reservas de carbón, pero en esa transición energética, a inicios del siglo pasado, pues lo que surgió a raíz de adelantos tecnológicos fue la exploración, producción y refinación y uso del petróleo. Entonces el petróleo empezó a sustituir gran parte del carbón, entonces el carbón llegó a su máximo en términos de participación, como con un 50% del abastecimiento mundial, allá por 1930, ¿verdad? Y entonces el carbón empezó ya a desplazar la leña más y el carbón, y creó un nuevo sistema económico mundial, que es el que conocemos hoy en día, que mejoró a su vez la calidad de vida de muchas personas. Obviamente que las nuevas fuentes de energía crean retos nuevos en cuanto a nuevos problemas que crean, pero eso es parte del desarrollo, y para eso es que los humanos también van creando nuevas cosas. Entonces, ahora estamos entrando en lo que se llama la era de los gases. O sea, el mundo pasó como hasta 1930 en lo que se llamó la era de los sólidos energéticos, ¿verdad? Carbón y antes leña y otros que eran sólidos. Entramos luego de 1930 en lo que se empezó a llamar la era de los líquidos energéticos.
¿verdad? Que ha durado unos 70, 80 años, dominado por el petróleo. Otros líquidos hay, pero sobre todo dominado por el petróleo. Y ahora estamos entrando en lo que se llama la era de los gases energéticos, que está siendo impulsado por el gas natural y otras fuentes de energía, incluyendo la energía solar, la energía eólica, el hidrógeno eventualmente y la fusión nuclear, que es hidrógeno, que estaría más adelante. ¿Por qué la solar se le llama que está en la era de los gases? Porque casualmente la radiación solar viene del sol y esa energía es creada por el hidrógeno que se está quemando. Entonces eso se lo considera parte de la era de los gases. Entonces hay que entender muy bien toda esta dinámica, que fuentes de energía empiezan a ser desplazadas por otras, y vienen otras, y vienen otras, y todo esto producto de la tecnología. Sí es importante tener bien claro, dentro de esta dinámica, que en el pasado la transición energética venía con un gran impulso de dominancia por parte de una fuente de energía, ¿verdad? El carbón que desplazó a la leña y el petróleo que empezó a desplazar a esas dos. Esto no quiere decir que eran las únicas, pero estas otras eran más pequeñas. Ahora, en la nueva era que estamos viviendo, en el siglo XXI, va a existir una gran diversificación. De hecho, todos los estudios internacionales lo que dicen es que vamos a vivir una era con una diversificación energética jamás vista, así le llaman, o sea, jamás vista en la historia de la humanidad. Costa Rica no se está preparando para eso, pero eso lo vamos a hablar cuando vamos a entrar al caso de Costa Rica. Pero, vamos a ver, nosotros, por ejemplo, en Costa Rica, hidro era lo más importante por muchos años, y sigue siendo el productor de energía eléctrica más fuerte, ¿verdad? El hidro. Luego está lógicamente las eólicas, que han aumentado su participación en la producción de energía eléctrica, y está lógicamente la solar, que tiene precios muy competitivos. Es impresionante cómo prácticamente el costo de energía a base de paneles solares ha bajado rotundamente, ¿verdad? Pero la gente confunde un poco la energía eléctrica, ¿verdad?, que es muy importante para nosotros, con el combustible. El combustible es para los carros y es el que produce la mayor contaminación. Explicarnos un poco eso creo que es como un 60% de lo que es el problema climático, digamos, la contaminación ambiental se genera por los combustibles, por los carros. Bueno, acá hay que ponerlo en perspectiva, y en esto a mí me gusta usar siempre datos, porque este sector, como muchos sectores, pues su análisis requiere ser basado en datos, o sea, en información confiable, ¿verdad?, en estudios rigurosos, y no simplemente en opiniones o juicios de valor sin sustento técnico. Entonces, aquí traigo pues todos los datos sobre lo que voy a conversar, y es importante entender la evolución de la matriz energética de Costa Rica, ¿verdad? En este momento, los derivados de petróleo representan el 64,3% del abastecimiento energético. O sea, somos súper dependientes. Casi 2/3 partes de nuestro abastecimiento energético viene del petróleo en forma de derivados que importamos fundamentalmente de los Estados Unidos de América, y esta participación está creciendo, como lo vamos a ver ahora. La electricidad representa apenas el 22%, electricidad que para efectos prácticos es generada por recursos renovables, incluyendo la hidro, ¿verdad?, y muy levemente por recursos térmicos, básicamente derivados de petróleo, búnker y diésel, pero en cantidades muy chiquitas y sobre todo en el verano. La biomasa, que es básicamente leña y bagazo, ¿verdad?, en los ingenios, y cascarilla de arroz, el 12%. Y otros, ahí entra carbón mineral que se importa para algunas industrias. Entonces, el asunto es
¿Estamos evolucionando como el mundo está evolucionando o no? ¿Verdad? Con estas transiciones energéticas. Y desgraciadamente la respuesta es no. ¿Verdad? Primero, Costa Rica, como mencioné, 64,3% actualmente es derivados de petróleo. En el mundo, la dependencia petrolera es como de un 32-33% en promedio. O sea, estamos como al doble de la dependencia petrolera. Y el consumo petrolero en Costa Rica ha venido creciendo más rápidamente que el consumo petrolero promedio mundial. Entonces estamos petrolizándonos más, ¿verdad? Entonces, para ver algunos datos. En el 2015, y esta es una serie que viene desde 1980, obviamente que uno puede coger los datos y hacer todo un análisis histórico, pero lo importante también son qué está ocurriendo recientemente, ¿verdad? Por ejemplo, en el 2005, el petróleo representaba el 59,7% del abastecimiento. Ahora estamos en 64,3%, ¿verdad? Y esto se está acelerando, donde las energías renovables nacionales están perdiendo la batalla, pongámoslo así, de penetración en la matriz energética nacional contra el petróleo importado. Y esto es por malas políticas. A pesar de que los políticos nos dicen cosas que no ocurren, ¿verdad? Por ejemplo, estamos descarbonizándonos. No estamos carbonizando, estamos carbonizándonos al revés, porque cada vez estamos consumiendo más petróleo, ¿verdad? Vean estos datos. En el 2015, estoy viendo lo ya más reciente, que fue cuando se impulsó más el tema de descarbonización, inclusive se publicaron decretos en contra del petróleo, de Costa Rica libre de petróleo, cosas de ese tipo. En el 2015 la electricidad representó el 22,7%. En el 2019, que son los últimos datos, ¿verdad? Representó el 22,3%. O sea que la participación de la electricidad renovable bajó en un 0,4%, ¿verdad? La biomasa, que es la gran perdedora, en el mundo está subiendo, aquí está bajando. La biomasa en el 2005 representó el 19,6% del abastecimiento nacional de energía y en el 2019 el 12,4%. Entonces viene para abajo, esa es la gran perdedora. Entonces, si ponemos la biomasa, que es renovable, y la electricidad renovable juntas, en el 2015 representaron juntas un 38,7%. Y en el 2019 representaron juntas 34,7%. O sea que bajaron un 4% las energías renovables nacionales en la matriz energética nacional. Vale, campo el combustible. Y el petróleo, cuando digo petróleo, son derivados de petróleo importados, en el 2015 representaron el 61,3% y en el 2019 el 64,3%, o sea que subió un 3%. Entonces el petróleo importado le está ganando la partida a las renovables nacionales. Y esto es, ¿por qué ocurre? Es muy simple, costo. Las energías renovables nacionales, por la manera en que se ha manejado, pues obviamente han venido con costos crecientes. Y entonces una transición energética, y así lo ha demostrado todo el historial de transiciones energéticas que ha habido, y esta que está ocurriendo, tiene que ser inducida por fuentes de energía de menor costo, y obviamente menores emisiones también, ¿verdad? Bueno, pero aquí no vamos por menor costo, aquí vamos por mayor costo, y esa es una gran parte del problema que tiene, pero bueno, que creo tiene el yo, país, Roberto, que cada vez, según tengo entendido, se van a producir más carros eléctricos y lógicamente las baterías ya ahora han evolucionado mucho la tecnología y yo tengo una hija mía que tiene un carro eléctrico y realmente es una maravilla en cuanto a costo de mantenimiento, pero el costo es muy alto, o sea, y nuestra población de carros aquí toda es en base de combustible, ¿verdad? Sí, bueno, aquí hay toda una transición, ¿verdad? También una transición que se está dando y el mundo va así hacia los vehículos eléctricos.
el mundo va hacia los vehículos eléctricos, pero eso es un proceso de cambio, Sí, ¿verdad? Que está tomando 20 y pico de décadas, años se va a ¿verdad? llevar. Por ejemplo, aquí tengo también las proyecciones últimas que ha hecho Bloomberg Net, que tal vez es una de las fuentes más respetables en cuanto al análisis de hacia dónde va la flota vehicular y la penetración de los vehículos eléctricos. Entonces, esto nos dice que hacia el 2040, en la flota vehicular como un todo, aproximadamente un 50 y pico por ciento todavía van a ser vehículos de combustión interna. A nivel mundial. A nivel mundial, porque los vehículos nuevos están entrando, poco a poco, están entrando en un pool de vehículos existentes. Que son millones de millones. Que son cientos de millones y esos no se van a renovar así nomás, ¿verdad? Y quien está ganando la partida es el vehículo eléctrico de baterías, porque sobre todo el costo de las baterías han bajado muchísimo. Y la red de distribución de esa energía ya la tenemos. Están las redes de transmisión y están las redes de distribución, que van a requerir ciertas adecuaciones para atender esa demanda, sí, claro, pero allí están, y están los derechos de vía, y está la postería, y uno puede cargar el vehículo en su casa, en la oficina, en la fábrica, en cualquier lugar, en un parqueo, etcétera, ¿verdad? A través de esas redes de distribución. El otro vehículo eléctrico, que es el vehículo de hidrógeno, porque el vehículo de hidrógeno es eléctrico. Ahí lo que pasa es que se produce el hidrógeno y ese hidrógeno se almacena en un tanque, en un vehículo, y ese tanque o ese hidrógeno en ese tanque va a pasar por una celda, o le llaman también una pila, que genera electricidad, y esa electricidad es la que va a impulsar el motor eléctrico del vehículo. Entonces, pero para eso hay que construir también toda la infraestructura que en el caso del vehículo de baterías ya está, ¿verdad? Y el costo, al menos por el momento, y esos son los datos que existen, es mucho más elevado en el caso del vehículo eléctrico de hidrógeno que el vehículo eléctrico por eso ya el eléctrico le pasó de baterías. A la posibilidad del hidrógeno. Sí, entonces aquí están todos los datos, ¿verdad? De Bloomberg Net, donde y al famoso hidrógeno verde. Donde entonces vamos a tener una transición hacia el vehículo eléctrico de baterías, al menos esto es lo que se está visualizando al 2040, que son casi todas las proyecciones que se hacen a nivel mundial por los diferentes entes, donde el vehículo de hidrógeno básicamente tiene una participación ínfima, ¿verdad? Porque quien está ganando la partida es el vehículo eléctrico de baterías, ¿verdad? Y ya viene bajando los costos y el volumen de producción está aumentando. Y viene bajando. Esto no quiere decir que hay que descartar el hidrógeno como combustible de transporte, ¿verdad? Pero va a quedar años más adelante si es que los costos van a bajar, porque la gente va a preferir un transporte de más bajo costo que un transporte más alto costo, ¿verdad? Y de ahí uno ve que la mayor parte de los vehículos nuevos que se están vendiendo, en cual esa penetración va a ser cada vez mayor por la parte de vehículos eléctricos de baterías, pues son de baterías, efectivamente, ¿verdad? Y esa es la tendencia que dan todos los estudios. Ahora, el hidrógeno se produce de muchas fuentes, ¿verdad? Donde la principal fuente es que casi en un 50% promedio mundial viene el gas natural. Como un 30% se obtiene del petróleo, el resto viene del carbón y después de otras fuentes. Este hidrógeno en general no se está utilizando. Bueno, y en Estados Unidos, que tiene grandes cantidades de gas natural, casi un 90% de la producción de hidrógeno viene del gas natural, ¿verdad? Es una fórmula muy simple, es CH4, o sea, tiene 4 átomos de hidrógeno. Ahora, el hidrógeno, ¿para qué se usa actualmente? En lo fundamental. Bueno, se usa para producir amoníaco y de ahí toda la línea de fertilizantes y otras cosas. Se utiliza como en un 20% en las refinerías de petróleo, ¿verdad? Y hay otros usos muy importantes en la industria
metálica, igualmente, entre otros usos. Y una cantidad pequeña actualmente para vehículos, pero una cantidad pequeña porque, como mencioné, el vehículo eléctrico de baterías es quien está ganando la partida. Y la posibilidad de convertir parte de la flotilla nuestra a gas natural para reducir las emisiones, qué tan rápido se puede hacer, porque bueno, eso es muy rápido, ¿verdad? Así como actualmente en Costa Rica, muchos vehículos de servicio público como los taxis, ¿verdad? Otros vehículos privados, tanto motores de gasolina como de diésel, son convertidos a gas licuado de petróleo, ¿verdad? Y la conversión de ese tipo de motores a gas natural es muy parecida. Y en costo también, se cuesta como unos $1,000, $1,200, etc., para convertirlo. Entonces muchos países dicen, bueno, en toda esta transición, para abaratar los costos, vamos a, mientras esa flota más vieja se va a ir sustituyendo, pues vamos a producir gas natural, o una conversión de ese tipo. Y les voy a dar los datos de las diferencias de costo, ¿verdad? Estos son datos que voy a entrar en la computadora, ¿verdad? Y para ver cuál es el precio del petróleo, el gas natural y la gasolina. Entonces, por ejemplo, el precio del petróleo, WTI, ¿verdad? Que es el referente en este hemisferio, estaba en $71.31 por barril. El gas natural, que se vende en millones de BTUs, pero la conversión a barriles equivalentes estaba en $23. Entonces ahí vemos que el petróleo en este momento, este es el precio mayorista, ¿verdad? Es unas 3 veces más caro. Pero el gas natural se consume así como está. El petróleo no se consume así como está, hay que refinarlo, ¿verdad? Entonces busqué también el precio de la gasolina hoy y el equivalente estaba en $96 por barril, o sea que el gas natural unas 4 veces más barato, ¿verdad? Entonces, menos emisiones, menos costos, eso agrega competitividad, y competitividad es importante porque eso es desarrollo, son empleos, es crecimiento económico, crecimiento económico natural. Sí, claro, hay un potencial enorme que ha sido valorado por las empresas que exploraron acá en el pasado. El Colegio de Geólogos de Costa Rica ha venido insistiendo, ¿verdad?, sobre el potencial de gas natural, pero además de eso, ¿y la extracción, el gas natural no hay que verlo únicamente como fuente de energía, es fundamentalmente fiscal, recursos fiscales, claro, y divisas. En muchos países del mundo, quien tiene la última palabra a nivel de ministerios no es el Ministerio de Energía, es el Ministerio de Hacienda. Acá no, aquí el Ministerio de Hacienda solo piensa en más impuestos. En otros países se piensa cómo hacemos para extraer de manera muy competitiva a estos precios tan bajos de gas natural para poder y el ejemplo de Noruega es importante. Bueno, el ejemplo de Noruega es importante. Noruega es el país que más ha avanzado en el mundo y es un país con una población muy parecida a la nuestra, ¿verdad? Unos 5 millones de habitantes. Entonces es el país que más ha avanzado en el mundo en la transición energética. Allí la flota vehicular eléctrica en este momento es como un 40% de los vehículos que actualmente circulan y que va creciendo muy rápidamente porque la mayor parte de los vehículos nuevos son eléctricos de baterías y ellos producen petróleo y gas natural, pero exportan el 95% de ambos. Y con todos esos recursos no solamente financian metros, trenes, universidades, hospitales, todo de primer orden, ¿verdad?, y carreteras, pero financian también toda la transición. Entonces, no hay que ir muy lejos para ver el modelo noruego que está siendo imitado en muchos países, pero también otros modelos exitosos. Israel es otro, ¿verdad?, que son países que no son muy grandes y uno puede compararlos. Y la parte ambiental, la contaminación y todo se ha reducido notablemente. Sí, o sea, y aquí hay un tema tecnológico, ¿verdad? O sea, la mayor parte de los accidentes que sobre todo en el pasado han creado
algún tipo de contaminación, pues ha sido en los barcos. Y Costa Rica importa todo por barco. El 64,3% lo importa por barcos. Y acaba Recope de construir una nueva terminal petrolera que es el doble de capacidad de lo que era antes, justamente porque el consumo nacional está creciendo. Entonces se dice que estamos disminuyendo el consumo petrolero, pues estamos construyendo infraestructura petrolera aceleradamente. Y le estamos construyendo porque la demanda está subiendo, o sea, no es que se está construyendo antojadizamente. Bueno, Roberto, yo creo que vamos a tener otra charla porque es de verdad importante que Costa Rica sepa la realidad. Primero porque nos han vendido un discurso que es muy distinto a las posibilidades a la realidad nacional. Sí, o sea, para poder llegar a tener un país con menor contaminación, definitivamente tenemos que evolucionar y no va a ser cerrando las posibilidades de extracción de gas. En fin, hay que analizar ese tema. Dejémoslo para otra charla. Claro, con mucho gusto, Jorge. Bueno, Roberto. Gracias.